he estado con un grupo de jóvenes en un archipiélago de islas que se llama Goto y quiero compartir con vosotros esta experiencia. Hola de nuevo, bienvenidos a este canal de YouTube de Misión en Japón. Tengo un montón de vídeos un poco estancados porque son muchas las cosas de las que quiero hablaros y aunque llega un poco tarde, pero voy a compartir con vosotros este viaje que hice al archipiélago de Goto con un grupo de jóvenes de la diócesis. Fue en octubre del año pasado, en un puente que hubo durante 3 días y fuimos para allá. Y la verdad es que fue un viaje muy divertido. Fuimos desde Osaka hasta Fukuoka en el tren bala, que en japonés se dice Shinkansen. Y cuando llegamos allí a Fukuoka nos encontramos con otra persona más. Fui con 2 chicas y allí nos encontramos con otra chica. Y fue muy divertido porque mientras esperábamos al barco que nos llevaría hasta la isla de Goto, pues estuvimos en un lugar de juegos y estuvimos también haciendo una cosa muy graciosa de unas fotos que poníamos unas poses y nos hacían unas fotos con las caras un poco deformadas. Fue una cosa muy divertida. Me llamó la atención porque había un montón, sobre todo de niñas jovencitas, maquillándose y preparándose para hacerse estas fotos que nos hicimos nosotros. Fue muy gracioso. ¿Konnakoto wa nan desu ka? ゲームセンタでもこのところは写真のためにーそうプリントクラブ、プリントクラブ。女の子たちが好き。あは写真がシールになってる。あー、わかりました。やってみようよ。どれかさ、空いてるやつ。Y finalmente, pues fuimos al barco. どこへ行きますか？船のチケットをもらいに行きます。船のチケット。さそう、船でどこへ行きますか？船で五島列島に行きます。荷物は重いですか？重いです。もう帰りましょう。Y dormimos en el barco por la noche y a la mañana del día siguiente llegamos a una de las islas del archipiélago de Goto y allí nos esperaron las personas de la parroquia de Aokata, que fueron las personas que nos acogieron y que nos acompañaron durante esos días y a las que estoy realmente muy agradecido. Estas islas del archipiélago de Goto están muy cerca de Corea y de China y al mismo tiempo muy cerca de Nagasaki, dentro de la isla japonesa de Kyushu. Y esta situación estratégica pues ha hecho que haya sido un lugar de paso para muchas rutas comerciales y de hecho ya durante la era Heian se tiene testimonio de que en estas islas había bastantes pescadores y agricultores. Esta era Heian comienza a finales del siglo VIII y continúa hasta el año 1185. Ya en esa época, como decía, en estas islas había muchos japoneses dedicados a la pesca y a la agricultura. Luego, en el siglo XVI, con la llegada de los misioneros, en estas islas, misioneros jesuitas españoles y portugueses predicaron el Evangelio y arraigó de una manera muy fuerte y hubo muchos cristianos, muchas personas que fueron bautizadas y se hicieron cristianas en estas islas de Goto. Y después, con el comienzo de la era Tokugawa y la persecución de los cristianos, muchos cristianos que estaban en la isla de Kyushu, en la zona de Nagasaki, de Fukuoka y alrededores, huyeron a estas islas
donde era más fácil refugiarse y poder vivir en secreto la fe, a pesar de que también en estas islas los cristianos fueron perseguidos y también asesinados. Estas persecuciones y ejecuciones de cristianos, también en las islas de Goto, continuaron hasta el año 1873, que fue cuando el gobierno Meiji levantó la prohibición del cristianismo en Japón. Este archipiélago de Goto está formado por alrededor de 140 islas, pero solamente unas 30 están habitadas por personas. Y dentro de estas 30 islas habitadas hay un total de 51 iglesias católicas, que son un montón. También un signo de cómo el cristianismo floreció de una manera muy fuerte en estas islas. Y muchas de esas iglesias fueron construidas en el siglo XIX. Por ejemplo, la iglesia de Ebukuro, que fue construida en el año 1882. Y además estuve mirando un cartel que está puesto en esa parroquia y leyendo su historia me resultó muy curioso la razón por la que se construyó esa iglesia en aquel momento, y fue porque en ese pueblo surgió la primera vocación sacerdotal de un sacerdote que se llama Kiko Shimada. Y en honor a esta ordenación sacerdotal y al primer cura que había salido del pueblo, se construyó esta iglesia. Jibun tachi no mura kara Goto shima saisho no shimpu ni natta Shimada Kiko no Shisai Jokai o Shukufuku Kinen shite yo shita no ga kono kyokai de aru to tsutaerarete iru. Quiere decir que los aldeanos de aquí, como bendición y agradecimiento porque el primer sacerdote de la isla de Goto fue de aquí, de esta aldea, y se llama Shimada Kiko, por su ordenación sacerdotal, como bendición y celebración, hicieron esta iglesia. Y quiero aprovechar también para mencionar de una manera especial la acogida y la hospitalidad que nos dieron todas las personas, especialmente de la iglesia de Aokata, pero también de otras iglesias. Nos agasajaron cada día con una cena espléndida. Al ser un lugar de pescadores, el pescado fresco es delicioso, y todas las noches tuvimos una cena de sushi, sashimi y un montón de marisco, todo buenísimo. Y luego pues lo mejor que era el poder estar con la gente de allí, poder hablar con los fieles que viven allí, que compartieran su testimonio, pues eso fue realmente muy enriquecedor y le doy gracias al Señor por ello. Cada uno de los 3 días que estuvimos allí andamos y andamos bastante. Fue como hacer etapas del Camino de Santiago. Andábamos como unos 25 kilómetros cada día y íbamos visitando las distintas iglesias. Rezábamos en cada una de ellas, nos hacíamos una foto y, otra cosa muy importante, colocábamos nuestros sellos, que es algo también muy propio en la cultura japonesa, ¿no? El ir coleccionando sellos, y teníamos aquí este librito donde venía una foto de cada una de las parroquias de Goto, y luego más adelante teníamos un lugar para ir colocando los sellos, ¿no? Aquí veis los sellos que poníamos cada vez que llegábamos a una de las parroquias. Así hasta un total de 51. No las visitamos todas, por eso no tengo todos los sellos, pero ciertamente
visitamos un montón de iglesias y aquí tengo la prueba de ello. Otra de las cosas curiosas que también observé en la isla y que es ciertamente uno de los problemas que tiene Japón en este momento es la despoblación de las zonas rurales. Estas islas ciertamente son una zona rural, no hay grandes ciudades y apenas hay gente joven, y por lo que nos decía también la gente, muchos de los jóvenes cuando quieren estudiar sí, se tienen que ir fuera y la mayor parte de ellos ya no vuelven. Incluso aquellos que a lo mejor no van a la universidad, pero cuando ya tienen una edad más madura, van a Nagasaki o van a Fukuoka a vivir. Así que una de las cosas curiosas que me encontré fue un colegio deshabitado. Hice alguna foto y algún vídeo, pero es una muestra de ese problema que hay en Japón, que también es un problema en España, y que es la despoblación de las zonas rurales. En los 3 días que estuvimos allí, creo que vimos a un solo niño en esos 3 días. Y otra cosa también graciosa, pero por la que le doy también gracias a Dios, es que pude bañarme en el mar. En una de las paradas que hicimos en una de las iglesias, pedí permiso porque teníamos tiempo después de comer y me di un chapuzón y estuve nadando un poquito allí, aunque era octubre, pero el agua no estaba fría. En octubre, en Almería, que es de donde yo soy, en España, el agua está ya bastante fría. Pero allí no, allí estaba bastante bien y pude darme un baño en el océano Atlántico. こういうことになっちゃってます。これがホセ神父様です。水着も持ってきてました。 Y luego otra cosa curiosa también que quería compartir con vosotros es que en uno de los pueblos había a la salida del puerto una estatua de la Virgen María. Y me recordó a Garrucha, en Almería, el pueblo donde viven mis padres, en el que también hay una estatua de la Virgen María a la salida del puerto, de manera que despide a los marineros que van a la mar a pescar y les da la bienvenida también cuando vuelven, ¿no? Pues esto mismo tenían allí en uno de los pueblos que visitamos y allí estuvimos haciéndonos alguna foto delante de esta imagen de la Virgen María. Bueno, y otra de las cosas también que tiene que ver con esta despoblación de las zonas rurales es que en una de las parroquias que visitamos nos dijeron que había solamente un feligrés, y era ya una señora bastante mayor. Así que esto nos da también una idea de la situación de estas islas. Pero, como decía también en una reflexión sobre la inteligencia artificial la semana pasada, tengo la esperanza de que todos estos cambios que trae la inteligencia artificial, si es verdad que llevan consigo una reducción de la carga laboral, y eso lo sabemos aprovechar de una manera buena, quizá podamos ayudar con la inteligencia artificial y estos cambios a que las zonas rurales puedan de nuevo poblarse y que sea una alternativa de vida muy apetecible para las familias o para formar una familia. Muy bien, misioneros, pues espero que os haya gustado esto que he compartido con vosotros de mi peregrinación al archipiélago de Goto. Un abrazo y hasta la semana que viene.